Ahora bien, tenemos que hacer mención también a una segunda consideración antropológica que responde más bien a el tiempo que nos toca vivir. Porque lo que hemos conversado en el video anterior de alguna manera intenta ser eh, un revalorizar una visión antropológica de la filosofía clásica cristiana que necesitamos actualizar justamente, que necesitamos volver a traer a nosotros, pero que sin embargo, bueno, se encuentra de alguna manera puesta en discusión con algunos mandatos culturales y filosóficos que vienen siendo moda desde hace más de un siglo y medio o 2 siglos tal vez. Aquí en el espacio que tenemos no podemos fundamentar debidamente cómo es que llegamos a este punto. Para eso tendríamos que hacer un curso completo y no es el propósito de este espacio. Pero sí tenemos que decir que a partir del siglo XIX en adelante, por razones que vienen de siglos anteriores, repito que no podemos explicar aquí, eh, la, todo el mundo del pensamiento, no solamente la visión antropológica, todo el mundo del pensamiento se divide de alguna manera en dos planos bien diferenciados. Aquellas corrientes que estiman sobremanera toda la dimensión espiritual del mundo, de la vida, del hombre también, y por otro lado, aquellas corrientes filosóficas y doctrinarias que se inclinan más hacia la realidad y la concretez de la materia. Así nacen de alguna manera los distintos idealismos y materialismos respectivamente. En definitiva, idealismo y materialismo son las dos caras de una misma moneda y afectan también a la forma que tenemos de entender al ser humano. En ambos casos, como les digo, comparten la espalda en todo caso, si son las dos caras de una misma moneda. En ambos casos nos encontramos ante la idea de que hay algo superior, llamémoslo espíritu o llamémoslo materia, que constituye todo. Y que los individuos, no solamente los seres humanos, todo lo que aparece en la naturaleza, desde una hormiguita hasta la montaña más alta del mundo y también el ser humano, todas las cosas de la naturaleza, somos como, si se me permite el término, ¿no? Una suerte de protuberancia que en un momento determinado sale, aflora sobre la superficie de la Tierra, para luego volver a desaparecer y disolverse en ella. El idealismo esto lo explicará mencionando tal vez a la corriente más famosa y más fuerte, lo explicará como justamente un espíritu que se va desplegando en este mundo, constituyéndolo para madurar él mismo. Y en el materialismo es con un signo contrario, más o menos plantea el mismo esquema. No es un espíritu, sino que es la misma materia la que despliega su fuerza, su poder, a la cual hay que hacerle justicia, poniéndola en su lugar, etc. De una o de otra manera, lo que yo quiero que quede es esto. Esto que hablábamos en el video anterior de la persona, de esto de que uno tiene una dignidad, de que yo soy consciente de mí mismo, que me siento llamado por un Dios, etcétera, etcétera, todo eso no existe. Es decir, nosotros sí somos individuos, pero adquirimos esa condición de manera momentánea. Un autor que suscribe estas corrientes y que después en líneas generales se ha esparcido en el pensamiento contemporáneo, dice que lo finito merece perecer. ¿Ven? Es decir, cumplimos una función, nosotros que somos seres contingentes, cumplimos una función, aparecimos en un momento determinado de la historia, lo mismo que me pasa a mí, le pasa a la montaña o le pasa a cualquier animal o a cualquier planta. Cumplimos una función y una vez que nos toca morirnos, no hay más nada que decir. Es decir, nos morimos, nosotros, la planta, el animal y la montaña, y pasamos a quedar disueltos y dejamos literalmente de existir para que se formen o se gesten otras formas espirituales o materiales. Estas corrientes lo que hacen es, obviamente,
negar la existencia, entre otras cosas, la existencia de Dios, porque en el fondo ese espíritu o esa materia son Dios. Entonces nos encontramos frente a la realidad, porque uno dice, bueno, y entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque el mundo vive, las comunidades humanas existen. Entonces, lentamente se va a ir esparciendo en el espíritu de los tiempos, de los pueblos, en la cultura de la gente, se va a ir esparciendo la idea concreta de que necesitamos nosotros hacer el mundo, porque todo lo que vemos es materia maleable que se puede manejar, que hoy tiene una forma pero que después puede tener otra. Nosotros formamos parte de esa misma naturaleza, no escapamos a esa realidad. Lo que ocurre es que somos sujetos conscientes y todos nosotros en última instancia caminamos hacia la consecución o la construcción de una especie de ser humano genérico, que no somos nosotros, sino que lo forma la humanidad con mayúsculas en general. Entonces siempre en estas corrientes filosóficas aparece esta idea de la utopía, ¿no? De la construcción de un mundo perfecto que se da en esta tierra. Y uno puede hacer el correlato religioso. ¿Por qué pasa esto? Pasa esto porque quitamos a Dios. Y como muy bien dice una corriente contemporánea del siglo XX, que llamamos existencialismo, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, concretamente el existencialismo de Jean-Paul Sartre, si no hay Dios, nosotros los seres humanos somos Dios. Y de ahí toda la angustia que el existencialismo termina proponiendo, porque el ser humano se tiene que hacer cargo de la legislación que en otras épocas y en otros tiempos, o culturas, o incluso en los tiempos del mundo religioso, se le atribuía a Dios. Esa figura de Dios legislador deja de existir, entonces soy yo el que me tengo que transformar como legislador y juez de todo. Esto por supuesto genera angustia y peso. Pero más allá de esta cuestión, decimos que luchamos por la construcción de un hombre, digo a propósito el término hombre, genérico. Una idea genérica de humanidad que está más allá de nosotros y que tenemos que armar, construir, también uso a propósito estos verbos, con nuestras propias manos, moldeando la vida de los demás seres humanos y moldeando la naturaleza. Esto, dicho así en palabras un poco cercanas, es lo que habitualmente todas estas corrientes del pensamiento llaman ideología. La ideología, en definitiva, es una forma de pensar que, privada de Dios, lo que hace es sostener la posibilidad de que el ser humano puede construir, en términos espirituales y físicos, una nueva realidad. Pero no en el sentido que uno puede atribuirle en el mundo cristiano o en el mundo de las religiones en general, de construir una nueva realidad porque queremos ser mejores. En realidad, construimos una nueva realidad olvidando que ya hay una realidad que existe. Lo que existe en realidad es materia que yo tengo que amasar. ¿Ven? La figura de Dios, de nuevo, el alfarero. Es una realidad que yo tengo que amasar. E incluimos al ser humano aquí. Tenemos que construir un nuevo hombre, un nuevo ser humano, una nueva persona que es genérica. Y para eso tenemos que abandonar todo lo que la tradición de la historia de la humanidad ha hecho hasta ahora. Tenemos que, entre otras cosas, desligarnos de los mandatos naturales, los mandatos de la tradición, pero también los mandatos naturales. Hay que construir una figura nueva. Y para esto, que básicamente les estoy presentando la doctrina de los materialismos en general, el existencialismo que les mencionaba antes viene a completar con su principal herramienta, por decirlo así,
viene a aportar esa herramienta ejecutora de esto que les estoy diciendo. ¿Que cuál sería? La libertad. Una libertad que el existencialismo entiende en términos absolutos, es decir, yo soy libre de hacer lo que quiero sin importar lo que pase a mi alrededor. Es cierto que el existencialismo de Sartre va a proponer que en realidad la libertad tiene su límite en la comunidad, entonces hay que pensar en el otro, pero deja la puerta, es cierto eso, pero deja la puerta abierta a que la libertad la entienda en términos absolutos, como les estaba diciendo. Lo que yo pienso que hay que hacerse, lo tengo que hacer, sin importar cualquier otra cosa. Entonces aquí, llevado al tema que estamos tratando, yo tengo la libertad de ejecutar este modelaje de la naturaleza, este modelaje de la materia, incluyendo al ser humano, como a mí me parezca. Y siempre apuntando a esa utopía de una felicidad terrenal que justamente como no tiene presente a Dios, es un mundo perfecto que en última instancia no deja de ser una utopía porque no existe. En este contexto nosotros tenemos que entender todas las doctrinas, desde el punto de vista antropológico, todas las doctrinas del género que están dando vueltas hoy en el mundo, que nos hablan de la confusión, ¿no? No tenemos que tener el rol definido de varón y de mujer, porque justamente, ven, son límites de la naturaleza, que la naturaleza le imponen a mi libertad y que tienen que ser borrados. La cuestión del género en donde, incluso en el lenguaje, no solamente en los sexos naturales de las personas, sino en los lenguajes, también tienen que ser borroneados. En esta cuestión de la construcción de uno mismo, en términos estrictamente físicos, ¿no? Hace un tiempo estaba de moda el hablar de me produzco para salir, ¿no? Y bueno, sin querer se va colando esta idea económica, mercantil y cosificada, ¿no? De decir, de tratarme a mí mismo como un producto que me armo para salir, por ejemplo. Entonces, estos son los planteos que nosotros tenemos que, sobre los cuales tenemos que estar advertidos. Hemos hecho una muy breve presentación para entender justamente el peligro de alejarnos de una realidad que quiere testimoniar la naturaleza. Y recuperar entonces, como les decía en el video anterior, la posibilidad de encontrarnos con nosotros mismos sabiéndonos criaturas completamente individuadas, sin esperar un genérico utópico que nunca llegará y que estamos llamados por un Dios que nos ama. Muchas gracias.